Hasta pronto y nos vemos en las próximas historias. Un niño negro de 14 años fue insultado, cuestionado y tratado con crueldad por una arrogante y poderosa gerente de banco, simplemente porque quería depositar el dinero de su preciada beca. Pero lo que esta mujer no sabía era que la madre del niño no era otra que la poderosa directora ejecutiva del mismo banco. ¿Qué sucederá cuando se revele la verdadera identidad del chico? ¿Y qué consecuencias enfrentará la gerente discriminadora? Descubrámoslo ahora mismo. Jason Porter, un niño negro de 14 años, caminaba lentamente por la acera que conducía al banco Oakham, el más lujoso y prestigioso del vecindario. Vestía su uniforme de la Western Academy, una chaqueta azul marino impecablemente planchada, una camisa blanca pulcra y zapatos mocasines brillantes. Jason no era muy alto, pero su figura estaba bien proporcionada y su rostro irradiaba inteligencia y madurez más allá de sus años. Lo que más llamaba la atención eran sus ojos, brillantes, chispeantes, siempre llenos de curiosidad y determinación. Hoy era un día especial en la vida de Jason. Por primera vez, iría solo al banco para depositar su beca de $5,000, una prestigiosa recompensa que había ganado por su excelente rendimiento académico en la Western Academy. El corazón de Jason latía con fuerza mientras caminaba, revisando una vez más su pequeño maletín de cuero marrón. Dentro llevaba un sobre que contenía el valioso cheque y toda la documentación necesaria para verificar el origen de la beca. Jason sabía muy bien que esta no era una transacción bancaria cualquiera. Para él representaba un hito de madurez, una declaración de independencia y la primera responsabilidad que quería asumir sin depender de sus padres. Un recuerdo cruzó su mente. Esa misma mañana, mientras se preparaba para salir de casa, su madre, la doctora Naomi Porter, una mujer fuerte, reconocida directora ejecutiva en el mundo financiero, le había sonreído con calidez al verlo revisar cuidadosamente cada papel. ¿Estás seguro de que no quieres que te acompañe?, le preguntó con dulzura, sus ojos llenos de preocupación, pero también con un matiz de orgullo. Mamá, puedo hacerlo. Esta es mi tarea y quiero asumirla por mí mismo, respondió Jason con claridad, sus ojos rebosantes de determinación. Naomi asintió con satisfacción, aunque sus ojos aún mostraban un rastro de preocupación, ese tipo de inquietud que toda madre siente al dejar que su hijo enfrente el mundo por primera vez. Si necesitas ayuda, llámame de inmediato, le recordó una vez más antes de que Jason saliera de la casa. Estaré bien, mamá. No te preocupes, la tranquilizó él dándole una palmadita suave en la mano. Cuando la gran puerta de cristal del banco Oak apareció ante él, Jason sintió una oleada de orgullo mezclado con nerviosismo. Sabía que adentro le esperaba un mundo diferente, uno en el que debía demostrar responsabilidad y confianza con seriedad. Respiró hondo, se acomodó el abrigo y empujó la puerta para entrar. La campanita sobre la puerta sonó suavemente al cerrarse tras él. Jason miró a su alrededor. El interior era espacioso, con escritorios de roble pulido, elegantes pisos de mármol y empleados vestidos de forma profesional. Con la confianza que su madre le había inculcado, se dirigió directamente al mostrador más cercano, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Estaba decidido a que esta primera transacción saliera bien, sin saber que lo que le esperaba era un desafío mucho más duro de lo que podía imaginar. Jason se acercó con confianza al mostrador, su corazón aún acelerado pero con el rostro mostrando una clara serenidad. Colocó con cuidado su maletín de cuero sobre la mesa, sacó el sobre que contenía el cheque de la beca y los documentos correspondientes, listo para la transacción. Detrás del mostrador estaba Tom, un joven cajero de rostro amigable pero sin mucha experiencia, junto a Victoria Hayes, la gerente del banco Oak, conocida por su elegante apariencia y su mirada penetrante. Victoria llevaba un vestido de oficina negro y elegante, el cabello recogido en un moño impecable, y sus fríos ojos escanearon rápidamente a Jason, revelando de inmediato un atisbo de escepticismo sin disimulo. «Buenos días», saludó Jason con cortesía, su voz clara. «Quisiera depositar mi cheque de beca en mi cuenta». Tom esbozó una ligera sonrisa y estaba a punto de tomar el cheque de las manos de Jason, pero la mirada escrutadora de Victoria lo hizo dudar. Victoria dio un paso al frente. Su actitud cambió notablemente. Su rostro pasó de la curiosidad a una expresión severa, casi impenetrable. «¿Un cheque por 5,000?» preguntó Victoria en voz alta, más de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que los clientes cercanos la escucharan.
¿De dónde salió este dinero, jovencito? Jason se quedó sorprendido, pero mantuvo la compostura y respondió con claridad. Es mi beca académica de Western Academy. Entregó el certificado y su credencial de estudiante como prueba. Sus manos temblaban ligeramente por la tensión repentina. Victoria apenas miró los papeles que Jason sostenía. En lugar de eso, lo observó lentamente de pies a cabeza, con una expresión fría mezclada con un desprecio sutil. Fuera intencional o no, su mirada provocó que varios clientes cercanos se volvieran a ver a Jason, murmurando entre ellos. «Una beca, ¿eh?» Victoria esbozó una sonrisa escéptica y desvió la mirada hacia Tom. «Tom, revisa bien este cheque. Hemos tenido varios casos de fraude en este banco últimamente». Tom dudó por un momento, pero ante la mirada severa de Victoria, tomó el cheque rápidamente, lo sostuvo a contraluz e inspeccionó con una cautela casi exagerada. Jason permanecía allí, con el corazón acelerado. Sus ojos se desviaban hacia los demás clientes curiosos. Podía oír claramente sus susurros, sintiendo cada mirada sospechosa dirigida hacia él. La sensación de estar siendo observado empezó a abrumarlo, pero trató de calmarse, repitiéndose que solo era una verificación rutinaria. Sin embargo, la actitud de Victoria solo lo hacía sentir más incómodo. Su mirada no solo parecía cuestionar la legitimidad del cheque, sino también dejaba ver su desprecio hacia un chico negro que se encontraba en un banco elegante, tratando de demostrar su valor. «Disculpe», dijo Jason en voz baja, intentando una vez más ofrecer su carta de confirmación de beca a Victoria. «Tengo todos los documentos necesarios aquí. Todo está en orden». Pero Victoria no respondió. En su lugar, se volvió hacia Tom con voz fría y autoritaria. «Llama a la escuela para verificar. Quiero asegurarme de que no estamos cometiendo un error». Jason se quedó pasmado por la actitud indiferente y sospechosa de Victoria. Una mezcla de vergüenza y enojo comenzó a crecer dentro de él. Una sensación que nunca antes había experimentado. De pie allí, entre las miradas curiosas de los clientes y el escrutinio de Victoria, se dio cuenta de que lo que parecía una mañana de orgullo estaba tomando un rumbo completamente inesperado. Jason permanecía inmóvil frente al mostrador, aún aferrado al sobre que contenía los documentos de su beca. La arrogancia y frialdad que emanaban de Victoria se sentían como un viento helado, haciendo que cada segundo que pasaba se volviera más pesado. Tom, el joven cajero, seguía sosteniendo el cheque contra la luz, examinándolo como si esperara encontrar alguna señal sospechosa. El silencio envolvía el pequeño espacio alrededor del mostrador, y parecía que el único sonido era el fuerte latido del corazón de Jason, lo suficientemente alto como para hacerlo sentir incómodo. Algunos clientes cercanos, ocupados en sus propias transacciones, empezaron a volverse para mirarlo. Las miradas curiosas y cautelosas, acompañadas de murmullos, comenzaron a multiplicarse. Victoria le dio la espalda a Jason y le susurró algo al oído a Tom. Jason no pudo escuchar claramente, pero la actitud cautelosa de Tom le indicó que no era nada bueno. Entonces Victoria se volvió bruscamente hacia él, con el rostro frío y los ojos afilados fijos en los suyos, como buscando señales de ansiedad o debilidad. «Hazte a un lado», ordenó Victoria con voz helada, cargada de autoridad, haciendo que el ambiente se congelara a su alrededor. «¿Por qué?», preguntó Jason, con la voz temblorosa pero aún educada, esperando algo de comprensión. «Necesitamos tiempo para verificar la legitimidad de este cheque», dijo Victoria, remarcando cada palabra como si Jason no entendiera la gravedad del asunto. «Será mejor que te quedes quieto y no causes más inconvenientes». Sus palabras golpearon a Jason como un puñetazo directo al orgullo. Jamás imaginó ser tratado con tanta frialdad e injusticia. Bajó la mirada hacia sus zapatos, tratando de esconder la amarga emoción que crecía dentro de él. Con toda la dignidad que pudo reunir, Jason se apartó suavemente hacia una esquina de la sala, cerca de una gran planta colocada junto a la brillante pared de roble. De pie allí, Jason intentaba mantener la compostura, pero los susurros a su alrededor seguían resonando claramente en sus oídos. Una mujer de mediana edad, vestida con ropa elegante, inclinó la cabeza hacia él, con los ojos llenos de sospecha. Le susurró algo a su esposo, que estaba a su lado. Frente a ellos, un hombre blanco anciano, de cabello plateado, negaba con la cabeza con evidente desconfianza. Su mirada escrutadora era afilada y sin disculpas. El pecho de Jason se oprimió al darse cuenta de que era el centro de atención, el objeto de juicio de extraños. Mientras esperaba, Jason se preguntaba por qué una transacción aparentemente sencilla se había vuelto tan complicada. Se había preparado a fondo,
trayendo todos los documentos necesarios y pruebas claras del origen de la beca. Pero aún así lo trataban como si fuera un posible fraude, alguien en quien no se podía confiar, e incluso una molestia. Jason miró hacia atrás, hacia Victoria. Ella estaba detrás del mostrador, atendiendo con confianza a los otros clientes blancos con total soltura. Podía sentir claramente el contraste en su actitud hacia esos clientes. Sonreía, su voz era ligera y paciente. Ofrecía ayuda sin dudarlo, completamente opuesta al desdén frío que le reservaba a él. De vez en cuando, los ojos fríos de Victoria se posaban en Jason, como si le recordara que no pertenecía a ese lugar. Sin pensarlo, Jason metió la mano en el bolsillo de su chaqueta para sacar el teléfono y llamar a su madre. Pero entonces recordó que lo había dejado en su casillero en la escuela. Una profunda sensación de aislamiento lo envolvió, haciendo que su angustia empeorara. En ese momento, más que nada, deseaba llamar a su madre, escuchar su voz calmante, tenerla guiándolo en esa situación tan difícil. Pero ahora, incluso hacer una llamada parecía un lujo imposible. Pasaron unos minutos más, pero para Jason, el tiempo parecía alargarse sin fin. Tom seguía verificando con la escuela por teléfono, y Victoria continuaba conversando con otros clientes, sin dedicarle ni una sola mirada. Jason respiró hondo, tratando de contener la frustración que crecía dentro de él. Se recordó a sí mismo que no había hecho nada malo, que la verdad saldría a la luz eventualmente. Pero cuanto más intentaba tranquilizarse, más doloroso se hacía reconocer que estaba siendo discriminado abiertamente por ser un chico negro, con un cheque grande en un banco elegante. Jason miró el reloj sobre el mostrador y notó que habían pasado casi 30 minutos. Las miradas curiosas y los susurros a su alrededor lo hacían sentir cada vez más como un extraño, un forastero en un mundo donde se suponía que debía sentirse bienvenido. Una vez más, los ojos de Victoria se desviaron hacia Jason, y su mirada fría le hizo sentir que, para ella, no era solo un cliente con un problema menor en su transacción. Para ella, él era un problema, una molestia, algo de lo que debía tener cuidado. Jason se dio cuenta de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Estaba enfrentando una realidad dura y dolorosa, una discriminación de la que solo había oído hablar. Y esta vez Jason entendió que no podía escapar. Tenía que enfrentar esa verdad brutal de frente. Por primera vez en su vida, Jason Porter se dio cuenta de que se había convertido en víctima de su propio color de piel. Jason permanecía en silencio en un pequeño rincón del banco, sintiendo que cada minuto que pasaba se extendía eternamente. La distancia entre él y los demás en la sala parecía crecer con cada momento, invisible pero opresiva. Las miradas escrutadoras de los clientes a su alrededor se sentían como incontables agujas frías dirigidas constantemente hacia él, atravesando su uniforme impecable y alcanzando directamente su ya atribulado corazón. Sus piernas comenzaban a entumecerse por estar tanto tiempo de pie sobre el frío suelo de mármol, pero no se atrevía a moverse demasiado, temiendo que hasta el más mínimo gesto diera a los demás otra razón para juzgarlo negativamente. Jason bajó levemente la cabeza, intentando evitar las miradas curiosas pero llenas de juicio de la gente a su alrededor. Escuchó débilmente susurros mezclados con risas discretas y burlonas de un grupo de clientes a pocos pasos, cada palabra como un cuchillo suave que cortaba su ya herida autoestima. Jason comprendió que lo que enfrentaba no era solo un simple malentendido sobre un cheque de beca. Fue el prejuicio, algo que persistía como una mancha indeleble, algo de lo que Jason solo había oído hablar en las clases de la escuela y por boca de sus padres, pero que nunca había experimentado de una forma tan dolorosa y clara. Su mirada, casi sin querer, se desvió hacia el escritorio de la cajera, donde Victoria Hayes conversaba alegremente con una pareja blanca, bien vestida, que acababa de entrar al banco. La sonrisa en su rostro era dulce y cálida, un contraste marcado con la mirada fría y arrogante que le había dirigido a Jason apenas una hora antes. Jason sintió como si acabara de descubrir una dolorosa verdad sobre cómo funcionaba el mundo. Existían límites invisibles que separaban a las personas, trazados por prejuicios profundamente arraigados y anticuados. Mientras tanto, Tom, el joven cajero, hablaba por teléfono con la escuela de Jason. Se le notaba tenso, mirando una y otra vez hacia Victoria, como si buscara su aprobación o guía. La vacilación de Tom y su sumisión ante Victoria le hicieron entender a Jason algo más. En ese pequeño espacio, Victoria tenía el poder absoluto. Un poder que no solo se reflejaba en su cargo o título, sino en cómo decidía quién merecía respeto,
quién debía ser sospechoso y quién sería empujado fuera de la zona segura y amigable de ese lugar. El tiempo seguía arrastrándose lentamente. Jason intentó mirar el reloj en la pared a lo lejos, cada tic resonando en su mente. 30 minutos, 40, luego una hora. Cada segundo que pasaba lo hacía sentirse más pequeño, más débil, más aislado. Los clientes iban y venían, todos atendidos rápida y cortésmente, mientras Jason seguía de pie en una esquina. Una imagen viva de aislamiento y alienación. En ese momento, un guardia de seguridad alto se acercó a Jason. Lo miró con una mirada escrutadora, sin ofrecer ni una pizca de calidez o simpatía. ¿Pasa algo? ¿Por qué estás aquí parado?, preguntó con frialdad, con un tono de sospecha en la voz. Estoy esperando que verifiquen mis documentos, intentó responder Jason con calma, aunque su creciente incomodidad era evidente. El guardia miró hacia Victoria, aparentemente buscando una confirmación. Victoria sostuvo su mirada, asintió levemente, y le dirigió una mirada fría y penetrante que Jason entendió perfectamente. Vigila a ese chico. El corazón de Jason se congeló al ver que el guardia retrocedía ligeramente, pero aún mantenía una línea de visión clara hacia él. Cada mirada como esa parecía confirmar una sola cosa. Jason era el problema, el sospechoso, el extraño en quien no se podía confiar y que debía ser vigilado. Mientras la atmósfera sofocante lo envolvía, Jason deseó poder llamar a su madre. Pero Victoria había dejado claro que no se le permitiría salir ni contactar a nadie hasta que el banco terminara de verificar sus documentos. Sin teléfono, sin forma de salir. Jason estaba completamente aislado del mundo exterior, aunque a su alrededor la gente seguía conversando alegremente, completamente ajena a la dificultad y el dolor que él estaba soportando en ese momento opresivo. Sin querer, Jason cruzó la mirada con una mujer mayor que estaba no muy lejos. Su mirada no mostraba simpatía ni comprensión, sino frialdad y juicio. Sacudió la cabeza lentamente y le susurró algo a la persona a su lado, haciendo que Jason sintiera que estaba siendo juzgado. Sin derecho a defenderse ni a explicarse, Jason comprendió de golpe una verdad dolorosa. No importaba cuánto se preparara, ni qué tan prestigioso fuera su uniforme escolar, ni qué tan completos estuvieran sus papeles de beca. Nada podía protegerlo del prejuicio y la desconfianza de personas como Victoria y los clientes que lo rodeaban, que lo veían como un intruso, un sospechoso. Desafortunadamente, ese prejuicio nacía de algo que él jamás podría cambiar, el color de su piel. Por primera vez en su vida, Jason sintió verdaderamente la injusticia, la exclusión y el rechazo causados por algo que nunca pensó que sería una debilidad, su propia identidad. Y supo, desde ese momento, que su vida jamás volvería a ser la misma, porque Jason acababa de cruzar la frontera invisible que separa la inocencia de la conciencia de la dura y dolorosa realidad del mundo adulto, donde la equidad no siempre está garantizada para todos. De pie en la fría esquina del banco, rodeado de miradas escrutadoras y sospechosas, Jason, sin darse cuenta, comenzó a refugiarse en imágenes familiares dentro de su mente, como si buscara un poco de calor para combatir la indiferencia que estaba soportando. En ese momento de impotencia, recordó de pronto a su madre, Naomi Porter, quien siempre había sido el apoyo más firme en su vida. Jason recordaba claramente cada detalle de la casa donde creció, una gran mansión ubicada en las afueras de Ogden. Era un lugar pacífico, con verdes jardines, altos árboles que parecían tocar el cielo, y rosales que su madre cuidaba con esmero cada fin de semana. La casa era imponente, pero lo que realmente la hacía especial no era su lujo, sino su calidez, elegancia y humildad, cualidades que definían el estilo de vida de la familia Porter. Su madre, Naomi Porter, era reconocida en el mundo financiero como la CEO de una de las corporaciones más grandes del país. Pero para Jason siempre fue una mujer sencilla, compasiva y, por encima de todo, increíblemente fuerte. A pesar de haber enfrentado innumerables desafíos en su carrera, Naomi jamás se rindió ante ninguna adversidad. Ella siempre se mantenía serena, racional, y enfrentaba cada situación con determinación e integridad, cualidades que Jason admiraba profundamente y que intentaba aprender de ella cada día. Jason también recordaba claramente las tranquilas noches en la mesa de roble del comedor, después de que su madre terminaba una larga reunión con socios de negocios, cuando se quitaba su chaqueta formal para convertirse en la madre dulce y paciente que escuchaba atentamente sus pequeñas historias.
Esas cenas eran el momento en que su madre le enseñaba las lecciones más importantes de la vida. No solo sobre modales o mantener el honor personal, sino también sobre la responsabilidad hacia la comunidad y la sociedad. Jason le dijo una vez, con una voz suave pero firme, el éxito no se trata de cuánto dinero ganes, cuán grande sea tu casa o cuán caro sea tu auto. El verdadero éxito es cuando entiendes tu responsabilidad hacia el mundo que te rodea. Sus palabras aún resonaban con claridad en la mente de Jason. Su madre siempre había creído que cada persona nace con una misión propia en la vida. Para Naomi Porter, su misión no era solo liderar su empresa o generar riqueza, sino luchar por la justicia y la igualdad en la sociedad, especialmente para proteger a los marginados. Jason creció escuchando historias inspiradoras sobre la carrera de su madre, una mujer que había sido subestimada y cuestionada por sus capacidades simplemente por su raza y su género, pero que finalmente había superado todos los prejuicios para convertirse en la líder de una de las principales empresas financieras del país. Ella solía contarle las dificultades que había enfrentado, no para presumir de su éxito, sino para enseñarle que el mundo estaba lleno de injusticia y que era deber de cada persona luchar para erradicarla. De esas historias, Jason aprendió sobre la resiliencia, la confianza y la independencia. Su familia tenía riqueza y fama, pero su madre nunca permitió que él se convirtiera en un niño que dependiera de otros o de las riquezas familiares para definir su valor. Naomi Porter siempre le recalcaba que cada logro en la vida debía venir del esfuerzo, la dedicación y las verdaderas habilidades personales, no del apellido ni del estatus social. Jason aún recordaba la mirada orgullosa de su madre cuando él le entregó la carta de beca de la Western Academy. Fue el momento en que ella lo abrazó con fuerza, sus ojos brillando de alegría, pero también con una advertencia amorosa. Jason, esto es solo el comienzo. La vida te pondrá frente a situaciones que jamás imaginaste. Lo más importante es que siempre seas fiel a ti mismo. Debes mantener tu respeto propio y nunca perder quién eres, sin importar cómo te trate el mundo. En ese recuerdo, la voz de su madre estaba llena de amor, pero también contenía una seriedad profunda. En ese entonces, Jason no comprendía del todo el mensaje que ella le quería transmitir. Pero ahora, de pie en el banco Oak, siendo cuestionado y aislado solo por el color de su piel, empezaba a entenderlo más que nunca. Las palabras de su madre ya no eran solo teoría. Se habían convertido en la dura realidad que él estaba experimentando directamente. Jason se dio cuenta de pronto que había vivido en un mundo demasiado seguro y protegido, rodeado de amor y respeto. Nunca antes había tenido que enfrentar la discriminación. Hasta hoy, los sentimientos de aislamiento, juicio y sospecha que estaba viviendo hicieron que las lecciones de su madre cobraran un nuevo significado. También recordó a su padre, Malcolm Porter, un ferviente activista social que siempre luchó por los derechos de la comunidad negra. Su padre era estricto, pero increíblemente bondadoso. Le había enseñado que ser una buena persona en la sociedad no se trataba solo de hacer grandes cosas, sino de los pequeños actos de cada día, la forma en que uno trata a los demás y la compasión que se muestra hacia quienes lo rodean. Su familia nunca ostentó su riqueza, aunque tenían todo para hacerlo. En lugar de fiestas lujosas, los Porter preferían dedicar tiempo y recursos a ayudar a la comunidad, participando en proyectos de caridad y apoyando becas para niños de escasos recursos. Jason creció en ese entorno, convirtiéndose en un chico sensible a la injusticia, empático ante el dolor ajeno y con un fuerte sentido de responsabilidad social. Pero ahora solo, de pie en la esquina del banco, Jason comprendió una verdad dura. No todos eran como su familia. No todos estaban dispuestos a abrir su corazón para aceptar las diferencias de los demás. En ese momento de dolor y sufrimiento, Jason agradeció en silencio a su madre. Fue gracias a las lecciones y valores que ella le había inculcado que ahora tenía la fuerza para mantenerse firme, para enfrentar la dura realidad que se desplegaba ante él, sin dejarse arrastrar por la desesperación ni la amargura. Por primera vez en su vida, Jason comprendió cuán valiosos y significativos eran realmente los valores que su madre siempre le había enseñado. Y en medio de ese aislamiento doloroso, Jason se prometió a sí mismo, en silencio, que sin importar lo que ocurriera, jamás permitiría que este mundo frío y prejuicioso lo hiciera perderse a sí mismo. Jason seguía de pie en la esquina oculta del banco Oak, pero en ese momento su mente parecía más clara y alerta que nunca. Los recuerdos cálidos de su familia, especialmente de su madre, Naomi Porter,
Parecían darle una fuerza invisible, ayudándolo a mantenerse sereno y observar con más claridad los acontecimientos a su alrededor. Cuanto más atención prestaba Jason, más notaba las diferencias en la manera en que Victoria Hayes trataba a cada cliente que entraba al banco. Mientras él esperaba, Victoria continuaba con su trabajo, con una sonrisa perfecta siempre en los labios cuando saludaba a clientes blancos, adinerados y bien vestidos. Su tono era dulce y su atención increíblemente esmerada, lo cual hizo que Jason se sintiera incómodo. A estos clientes blancos se les recibía con calidez, se les dirigía a los mejores mostradores y se les atendía con gran cuidado y precisión. Sus documentos eran aceptados rápida y fácilmente, sin cuestionamientos. En cambio, cada vez que una persona de color o un inmigrante entraba, la actitud de Victoria cambiaba de inmediato a una frialdad notoria. Jason fue testigo de cómo un hombre negro de mediana edad se acercó al mostrador con un montón de papeles en las manos. Vestía de forma sencilla, y su rostro mostraba claros signos de cansancio tras una larga jornada de trabajo. El hombre habló con amabilidad, en voz baja, pidiendo ayuda para procesar sus documentos rápidamente. Pero Victoria apenas le lanzó una mirada fría antes de responder con un tono indiferente. Estamos ocupados. Por favor, tome asiento y lo atenderemos cuando tengamos tiempo. Sus palabras fueron secas y frías, dejando al hombre confundido. Él asintió levemente y caminó en silencio hacia la sala de espera, con la espalda encorvada. Jason sintió cómo se le apretaba el corazón ante la escena. Y no fue el único caso. Pocos minutos después, una joven mujer negra entró al banco, el rostro lleno de preocupación. Llevaba un sobre pequeño en la mano y se apresuró hacia el mostrador para pedir ayuda. Pero antes de que pudiera siquiera terminar su frase, Victoria le lanzó una mirada de impaciencia y respondió con una voz fría y cortante. ¿Dónde están sus documentos? Usted sabe que no podemos procesar nada si no los trae completos. La mujer sacó apresuradamente los papeles que tenía, pero Victoria los miró apenas por un segundo antes de negar con la cabeza, con desdén. No es suficiente. Traiga todo y vuelva. No nos haga perder el tiempo. La mujer decepcionada bajó la cabeza y salió del banco, con el rostro lleno de impotencia. Jason no podía apartar la mirada de la expresión fría, poderosa y desdeñosa de Victoria. Comenzó a darse cuenta de que lo que estaba presenciando no eran simples incidentes aislados. Era un sistema claro de racismo malicioso. Sin embargo, lo más doloroso para Jason no era solo presenciar la injusticia. Victoria parecía completamente consciente de que él estaba observando todo. De vez en cuando, lo miraba de reojo, como para asegurarse de que Jason entendiera su lugar, de que supiera que era él el blanco del desprecio y la sospecha. Pocos minutos después, Victoria llamó de repente al guardia de seguridad de antes, susurrándole algo que Jason no pudo escuchar. Pero pronto el guardia se volvió. Lo miró directamente, asintió levemente hacia Victoria y luego caminó hacia la esquina donde Jason estaba de pie. No te vayas a ningún lado, dijo el guardia con frialdad, en un tono severo y sin compasión. Estamos revisando tus papeles y necesitas quedarte aquí hasta que terminemos. El corazón de Jason se hundió. La voz del guardia fue lo suficientemente alta como para que otros clientes se volvieran a mirar. Ahora Jason no solo estaba aislado, se había convertido en el centro de atención negativa de todo el banco. Victoria continuaba observando desde la distancia, con una mirada afilada llena de satisfacción, como si acabara de lograr algo importante. Otra pareja blanca, elegante y adinerada, entró al banco, y Victoria los recibió rápidamente con entusiasmo y alegría mientras pasaban junto a Jason. La pareja lo miró con desaprobación, susurrándose algo antes de sacudir la cabeza. Jason seguía allí, con los puños apretados, una mezcla de rabia y vergüenza hirviendo en su interior. Entendía claramente que Victoria era plenamente consciente del impacto de sus acciones. Su discriminación no era inconsciente ni accidental. Era una elección deliberada, una forma de ejercer poder al decidir quién merecía ser bien tratado y quién debía soportar el prejuicio y el desprecio. De pronto recordó algo que su madre le había dicho una vez. El racismo no solo viene de la ignorancia, también viene del miedo, de la debilidad y del esfuerzo deliberado por mantener el poder. Ahora viviéndolo en carne propia, Jason comprendía esas palabras más profundamente que nunca. Dentro de Jason, el dolor y la herida lentamente se transformaban en determinación y una ira justa. Se preguntaba cuántos otros habrían soportado este tipo de trato. ¿Cuántos más habrían sufrido en silencio, marchándose con vergüenza y desilusión? En ese momento doloroso y angustiante,
Jason comprendió algo importante. No podía aceptar esa situación. Cada mirada cortante, cada palabra fría de Victoria, se convirtió en una motivación aún más fuerte para dejar de permanecer en silencio. Sabía que tenía que hacer algo, no solo por él, sino por todos aquellos que enfrentaban injusticias similares cada día. Jason miró directamente a los ojos de Victoria por primera vez desde que entró al banco. Ella se sorprendió ligeramente por su repentina valentía, pero mantuvo su típica arrogancia. Jason sabía que esto era solo el comienzo, pero al menos ahora ya no era el sufridor pasivo. La mirada afilada de Victoria ya no lo asustaba. En cambio, encendía dentro de él una llama feroz y resiliente, una determinación clara de que no volvería a guardar silencio frente a la injusticia. La mirada decidida de Jason dio paso rápidamente a una sensación de confusa inquietud al darse cuenta, de repente, de que algo no estaba bien con Victoria. Desde el rincón oculto del banco, donde se había visto obligado a permanecer inmóvil y esperar, aún podía observar claramente los movimientos alrededor del mostrador de transacciones. Cada mirada, cada gesto de Victoria ahora le parecía más cauteloso y misterioso de lo habitual. De pronto Victoria se alejó del mostrador, caminando con rapidez hacia su oficina privada, oculta tras una gran puerta de vidrio al final del pasillo. Jason pudo ver claramente que parecía estar buscando algo importante, con los ojos moviéndose nerviosamente, como si temiera ser descubierta. Pocos minutos después, Victoria regresó con un grueso fajo de documentos, firmemente sujetados en una carpeta de color amarillo claro. En ella, Jason alcanzó a ver, sin querer, una etiqueta en letras grandes y claras. Confidencial. Una oleada de inquietud lo invadió de inmediato. Cada nervio en el cuerpo de Jason estaba en alerta máxima. No podía entender por qué Victoria, la poderosa gerente del banco, actuaba con tanto secretismo con un archivo tan importante. Su mente se llenó de preguntas, pero se obligó a concentrarse en cada pequeño movimiento de Victoria. Momentos después, la gran puerta del banco se abrió, y un hombre de mediana edad, seguro de sí mismo y bien vestido, entró. Jason lo reconoció al instante. Harrison Wells, CEO de Meridian Group, el competidor directo del banco que su madre había adquirido recientemente. El corazón de Jason dio un vuelco al ver a Victoria acercarse apresuradamente a él, con una actitud extrañamente respetuosa hacia Wells. Rápidamente lo condujo a una sala de reuniones privada, ubicada en el rincón más discreto del banco. En ese momento Jason olvidó el cansancio en sus piernas por estar tanto tiempo de pie. Sus sentidos se agudizaron. Desde donde estaba no podía escuchar exactamente lo que decían, pero sus gestos y miradas dejaban claro que algo andaba muy mal. Vio a Victoria entregarle cuidadosamente el archivo confidencial a Wells. Elogió las páginas con rapidez, sus ojos brillando de satisfacción. Victoria hizo una leve reverencia, susurrándole algo, con una expresión de emoción nerviosa y satisfacción, como si acabara de completar una tarea importante pero peligrosa. Una oleada de frío recorrió a Jason. ¿Por qué Victoria le entregaría un documento bancario tan importante y reservado al CEO de Meridian Group? ¿Por qué ese intercambio ocurría en secreto, de una forma tan sospechosa? Las preguntas se arremolinaban en su mente, conectándose rápidamente con una respuesta aterradora. Aquello era una gran traición, un intento claro de sabotear la carrera y la reputación de su madre. Su madre, Naomi Porter, había dado un paso importante recientemente, adquiriendo una participación crucial en el banco Oak Dev para consolidar su posición en el mercado financiero. Victoria, la gerente clave del banco, entregando en secreto archivos confidenciales al CEO de una empresa competidora, era claramente un intento deliberado de arruinar ese acuerdo. Jason comprendió que lo que acababa de presenciar no era solo una simple falta. Era un complot cuidadosamente planeado. Una traición criminal que podía tener consecuencias devastadoras para su madre y la compañía que lideraba. Jason sintió como su cuerpo temblaba, las palmas de sus manos frías, al comprender plenamente la gravedad de la situación. En ese momento, ya no pensaba en la humillación que acababa de soportar. Lo único que importaba ahora era cómo proteger a su madre y detener esto antes de que se saliera de control. Pero justo cuando Jason permanecía paralizado por el impacto, Victoria se dio la vuelta de repente. Su mirada afilada se cruzó con la de él por un segundo. Pero Jason pudo percibir con claridad la inquietud y el nerviosismo en sus ojos fríos. Victoria le dijo algo rápidamente a Wells, y luego salió apresuradamente de la sala de reuniones, dirigiéndose directamente hacia Jason con una expresión seria y amenazante.
¿Qué estás mirando?, preguntó Victoria con frialdad, su tono agresivo intentando ocultar su propia ansiedad. Jason trató de mantenerse sereno y respondió con firmeza. Solo estoy esperando. No he hecho nada malo. Aún estamos verificando tus documentos, dijo Victoria con brusquedad, elevando intencionalmente la voz para que los demás clientes del banco la escucharan. Te advierto, no intentes causar problemas. Jason guardó silencio, completamente consciente de que Victoria estaba intentando usar su autoridad para intimidarlo y forzarlo al silencio. Ella hizo una señal al guardia de seguridad para que se acercara, sin dejar de observar a Jason con atención. Pero esta vez Jason no tenía miedo. Al contrario, sintió una oleada de determinación, sabiendo que no podía permitir que esta conspiración quedara impune. Entendía que lo que acababa de presenciar era una ofensa grave, una traición que no solo afectaba a su madre, sino a toda la empresa y los valores que ella representaba. Jason también sabía que cada paso que diera ahora tenía que ser cuidadoso. Necesitaba pruebas, claridad, porque solo eso sería suficiente para enfrentar a alguien tan astuto como Victoria Hayes. Por dentro, el miedo inicial de Jason dio paso a la calma y concentración necesarias en un momento tan crítico. Sabía que estaba enfrentando el mayor desafío de su vida, y solo podía pensar en cómo proteger a su madre, defender el nombre de su familia y desenmascarar el complot traicionero que Victoria intentaba desesperadamente ocultar. Mientras Victoria seguía allí, con su fría y amenazante mirada fija en él, Jason permanecía en silencio, manteniendo su exterior sereno. Pero en su mente comenzaba a tomar forma un plan claro. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentarla con el coraje alimentado por el amor hacia su madre y su fe en la verdad. La mirada penetrante de Victoria se apartó de Jason, y de inmediato su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho, como una campana de alarma. Jason sabía que cada segundo era crucial, y que si no actuaba ahora, la oportunidad de exponer la verdad podía escaparse para siempre. Respiró hondo para calmarse, y lentamente movió su mano hacia el bolsillo de su chaqueta del uniforme, intentando que sus movimientos parecieran naturales, para no atraer la atención del guardia de seguridad ni de Victoria. En ese bolsillo, Jason siempre llevaba una pequeña libreta de cuero negro, un regalo de su madre, Naomi, en su cumpleaños número 14, con un mensaje grabado que decía: Jason, escribe las cosas importantes, porque algún día entenderás el verdadero poder de la verdad. Nunca había sentido el valor de ese regalo tan intensamente como ahora. Al rozar con los dedos la cubierta familiar, una ola invisible de fuerza recorrió su cuerpo, dándole el valor para hacer algo que minutos antes jamás habría imaginado. Jason miró rápidamente a su alrededor. El guardia seguía a unos metros de distancia, con la vista fija en él, pero claramente empezando a perder la concentración. Victoria, por su parte, estaba ocupada hablando con otro empleado. Era el momento perfecto. Jason abrió silenciosamente su pequeña libreta. Sacó un bolígrafo de tinta negra del bolsillo interior de la chaqueta, su mano temblando ligeramente mientras comenzaba a escribir las primeras líneas. Anotó la hora, el lugar y los nombres de los presentes en la reunión. Fecha. Hora mem. En Oak Bank, Victoria Hayes entregó un archivo confidencial a Harrison Wells, CEO de Meridian Group. Su mano se movía rápidamente sobre el papel, cada trazo claro y preciso, a pesar de que su corazón latía con nerviosismo. En su mente, Jason recordaba vívidamente cada pequeño detalle de la reunión. Describió cómo Victoria había entrado apresuradamente a la sala, con movimientos sigilosos, sus ojos escaneando cuidadosamente el entorno. Él observó atentamente las expresiones faciales de Victoria mientras entregaba los documentos a Harrison Wells, y la forma en que Wells hojeaba cada página con una satisfacción sospechosa. Jason también se aseguró de anotar la tensión palpable y la extrema vigilancia en cada uno de sus movimientos. En ese momento, comprendió que su madre siempre había tenido razón. La verdad era poder. Un poder lo suficientemente fuerte como para enfrentar y derrotar a personas como Victoria, llenas de traición y engaño. Jason sabía que no podía permitirse dejar escapar ni un solo detalle, pues todo lo que estaba escribiendo podía convertirse en evidencia crucial más adelante. Mientras se concentraba en escribir, de repente levantó la vista y vio que Victoria lo estaba observando. Su corazón casi se detuvo al encontrarse con su mirada sospechosa y vigilante. Inmediatamente fingió ajustar su chaqueta, bajando deliberadamente la cabeza para ocultar el cuaderno que tenía en la mano. Victoria lo miró unos segundos más antes de volver a hablar con el otro empleado, como si nada hubiera pasado.
pero Jason sabía que ella ya empezaba a sospechar de él. Siguió escribiendo, esta vez con más rapidez y urgencia. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Añadió un detalle crucial que acababa de recordar. Victoria no solo le entregó el expediente a Wells, también le susurró algo, con una expresión que combinaba preocupación con una especie de satisfacción. Jason se esforzó por recordar el movimiento de sus labios, aunque no pudo oír lo que decía. Pero ese gesto indicaba claramente una complicidad, una agenda oculta entre los dos. Una vez que escribió todo lo que había presenciado de la forma más detallada posible, Jason cerró cuidadosamente el cuaderno y lo guardó de nuevo en el bolsillo de su chaqueta, tratando de mantener una expresión tranquila y natural. Aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, su mente estaba más clara y alerta que nunca. Sin embargo, justo cuando pensaba que tenía la situación bajo control, Victoria se movió repentinamente hacia él, con el rostro serio y autoritario. El corazón de Jason se hundió y comenzó a sudar frío. Jason, llamó su nombre con un tono frío y desafiante. Tus documentos aún no han sido verificados. Creo que necesitamos tener una conversación privada en mi oficina. Sus palabras enviaron un escalofrío por el cuerpo de Jason. Por un momento, sintió que había perdido toda ventaja, como si Victoria hubiera descubierto que él había registrado en secreto su reunión sospechosa. Pero rápidamente se recordó a sí mismo que no era momento para tener miedo. Jason sabía que tenía que mantener la calma, porque un solo error ahora podía arruinar todas las oportunidades que había conseguido con tanto esfuerzo. Sí, pero creo que debería esperar aquí, respondió, intentando que su voz sonara natural, aunque por dentro estaba sumamente tenso. Creo que a mis padres no les gustaría saber que salí de esta área. Victoria entrecerró los ojos, como si evaluara si sus palabras eran un desafío implícito. Pasaron unos segundos de silencio cargado de tensión. Finalmente esbozó una pequeña sonrisa fría y asintió lentamente. Muy bien, puedes quedarte aquí y esperar. Pero te advierto, no causes más problemas. Victoria se dio la vuelta y se alejó. Pero Jason sabía muy bien que esa calma era solo temporal. Ella no dejaría esto así, especialmente ahora que sospechaba que él podía haber presenciado algo importante. Pero en ese instante, Jason ya no sentía miedo. En el bolsillo de su chaqueta llevaba un arma poderosa, evidencia. Ese pequeño cuaderno se había convertido en su mayor fuente de fuerza, un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Con la mirada llena de determinación, Jason levantó la vista y observó la silueta de Victoria alejándose. Sabía que a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. Pero no se arrepentía de la decisión valiente que acababa de tomar, porque esto no era solo una batalla por el honor de su madre, sino una lucha por la verdad y la justicia, en la que creía firmemente. Mientras Jason intentaba mantener una expresión serena, observando cómo la figura de Victoria se desvanecía poco a poco en la distancia, notó de pronto que sus pasos se ralentizaban inesperadamente, hasta detenerse por completo. Victoria se quedó inmóvil en medio del banco, su cuerpo quieto, pero sus hombros tensos de manera sutil, una señal de alerta, como si acabara de darse cuenta de algo sospechoso. Una sensación de inquietud invadió de inmediato a Jason cuando ella giró lentamente la cabeza, con la mirada afilada recorriendo la sala. Finalmente, Victoria clavó esa mirada helada directamente en él, como si sus ojos intentaran perforar su mente, buscando señales de traición. Jason tragó saliva, con el corazón latiendo con fuerza. Intentó mantener una mirada natural, pero parecía que ya era demasiado tarde. Victoria probablemente ya había notado algo extraño en su comportamiento o en su expresión. El rostro de la mujer, que momentos antes había sido frío y sereno, ahora se volvió serio. Sus ojos irradiaban un aura peligrosa, como si estuviera frente a una amenaza real. La atmósfera del banco se volvió densa de inmediato, mientras Victoria se dirigía con rapidez hacia el alto guardia de seguridad, susurrándole algo al oído. La mirada del guardia cambió enseguida, dirigiéndose a Jason con una severidad mucho mayor que antes. Asintió brevemente hacia Victoria y se acercó rápidamente a Jason, con el rostro completamente desprovisto de simpatía o gentileza. «Sígueme», dijo el guardia con una voz helada y amenazante. Jason abrió la boca para protestar, pero el guardia se le acercó más. Le puso una mano firme sobre el hombro y le indicó que se moviera de inmediato. La mano no fue nada suave. Al contrario, lo empujó para que caminara rápidamente hacia el final del pasillo, hasta un rincón apartado, lejos de las miradas de los demás clientes. Los pasos de Jason se sentían más pesados que nunca,
mientras era conducido hacia esa pequeña esquina, un espacio estrecho y frío, completamente desconectado del mundo exterior. Desde esa posición, Jason no podía ver nada más que la pared de mármol helado y unas cuantas sillas vacías cubiertas de polvo. La sensación de aislamiento total lo envolvió nuevamente, pero esta vez era aún más intensa, mucho más asfixiante. Victoria se acercó lentamente, sus pasos resonando con autoridad sobre el suelo de piedra pulida. Su mirada ya no era solo fría, ahora estaba cargada de ira y profunda sospecha. Jason, dijo con una voz suave, pero peligrosamente controlada. Siento que estás ocultando algo. ¿Viste algo que no deberías haber visto? La pregunta fue formulada lentamente, pero con una presión abrumadora, como si lo estuviera acorralando. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a sí mismo a responder con calma. Yo, yo no entiendo de qué está hablando. Solo estaba esperando para terminar mi transacción. Victoria lo miró intensamente, como si intentara leer cada pensamiento en su mente. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando cada uno de sus movimientos, como si buscara un signo de engaño o ansiedad. No te hagas el inocente conmigo, dijo Victoria, con una voz aún más fría y cortante. Te he estado observando. No solo estás esperando. Tus ojos me han dicho que estás escondiendo algo. Jason se quedó inmóvil, sintiendo cómo el sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Sabía que Victoria intentaba presionarlo para que confesara, pero no podía permitir que descubriera que había grabado evidencia de su reunión secreta con Harrison Wells. Señorita Victoria, intentó hablar con lentitud, pero su voz temblaba. Solo estaba aquí porque usted me dijo que esperara. No entiendo por qué me dice esto. Victoria sonrió levemente, una sonrisa amarga, con sus ojos fríos brillando de rabia al darse cuenta de que Jason seguía resistiendo su presión. «¿Sabes, Jason?», bajó la voz, casi un susurro, pero cargado de amenaza. «Realmente detesto a niños como tú. Niños que creen que son más listos que los adultos. Te advierto por última vez. No me obligues a hacer esto más difícil para ti». Jason tragó saliva con fuerza, pero guardó silencio. Victoria lo observó por unos segundos más, con la mirada cargada de ira, pero también de vigilancia. Finalmente, se volvió hacia el guardia de seguridad y dio una orden con tono helado. «Quédate aquí y vigílalo. No permitas que se mueva ni hable con nadie hasta que yo regrese». «Sí, señora», respondió el guardia de inmediato, colocándose frente a Jason, su imponente figura bloqueándolo completamente de la vista de los demás clientes del banco. Cuando Victoria se dio la vuelta para marcharse, Jason pudo sentir con claridad cómo la tensión en el ambiente se volvía más pesada que nunca. Estaba completamente aislado, no solo físicamente, sino también mentalmente. Sabía que, para Victoria, ya no era simplemente un chico más. Ahora, para ella, Jason se había convertido en una verdadera amenaza. Alguien que podía desmantelar el plan secreto que había trabajado tan duro para establecer. Pero incluso en esta situación sofocante y aterradora, Jason sentía como una feroz determinación crecía dentro de él. Sabía que el miedo y la sospecha en los ojos de Victoria confirmaban, sin querer, que iba por el camino correcto. Lo que estaba haciendo, la verdad que estaba protegiendo, claramente tenía el poder de poner nerviosa a alguien tan poderosa como Victoria. Jason permaneció inmóvil en la esquina, prometiéndose en silencio que, sin importar cuánto tuviera que soportar, nunca permitiría que se ocultara la verdad. Al contrario, estaba más decidido que nunca a luchar hasta el final, aunque tuviera que hacerlo solo para proteger el honor de su madre, la dignidad de su familia y los valores de justicia en los que siempre había creído. Jason seguía en silencio en la esquina, con el sentimiento de aislamiento y asfixia pesando cada vez más en su corazón. La sala del banco, antes lujosa y espaciosa, ahora se sentía más fría y opresiva que nunca. El guardia seguía de pie frente a Jason, imponente, con los ojos fríos clavados en él, como si fuera un criminal peligroso que debía ser vigilado de cerca. Esa mirada no hizo más que profundizar la sensación de injusticia que lo aplastaba desde lejos. Victoria lo miraba de vez en cuando, cada vez con más cautela. Jason sabía que ella no se detendría hasta tener el control total de la situación, asegurándose de que su oscuro secreto no saliera a la luz. El sentimiento de opresión dentro de Jason se intensificó. Ya no podía seguir soportando en silencio el insulto y la injusticia. Jason sabía que si callaba ahora, Victoria se sentiría aún más segura de poder manipularlo con facilidad. Y eso era algo que Jason no podía aceptar.
Finalmente, tras una feroz lucha interna, Jason levantó la vista y enfrentó la mirada del guardia frente a él, reuniendo todo su valor para hablar. Yo no soy el que está causando problemas aquí. Tengo derecho a ser tratado con justicia. No he hecho nada malo y no pueden tenerme aquí parado para siempre. Su voz resonó con claridad, tan firme que varios clientes cercanos se volvieron a mirar. El guardia se mostró levemente desconcertado por el repentino coraje de Jason, visiblemente incómodo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Victoria apareció a su lado, con los ojos más fríos y afilados que nunca. Jason, creo que ya te advertí con claridad, dijo en voz baja, pero con una amenaza implícita. ¿De verdad quieres causar más problemas? Jason apretó los puños, manteniendo firme su mirada en Victoria. Su voz temblaba ligeramente, pero seguía siendo clara y decidida. No estoy causando problemas. Eres tú quien está tratando injustamente a los demás. Yo sé lo que hiciste. No puedes hacerme callar para siempre. El ambiente en el banco se volvió tenso y asfixiante tras la valiente declaración de Jason. Los clientes a su alrededor dejaron de hacer lo que estaban haciendo, dirigiendo sus miradas curiosas y preocupadas hacia la confrontación. Victoria, perdiendo la calma habitual que solía mantener, se acercó más a Jason. Se inclinó hacia él, con una voz como una hoja afilada, lo suficientemente alta para que Jason escuchara cada palabra con claridad. Te crees muy listo, ¿verdad? No olvides que estás en mi banco, bajo mi vigilancia. Una sola palabra mía y tú y tu familia se van a arrepentir de esto. Jason sintió la amenaza clara en cada palabra de Victoria, pero se negó a retroceder. En cambio, alzó la cabeza con valentía y respondió: No te tengo miedo. Sé la verdad y mi madre también la sabrá. No puedes evitarlo. Al escuchar eso, el rostro de Victoria cambió de enojo a preocupación. Su expresión se tensó notablemente. Era evidente que las palabras de Jason habían tocado su temor más profundo, pero rápidamente recuperó su actitud fría y habitual, girándose hacia el guardia con una voz firme. Llévate a este chico a la sala de atrás. No permitas que siga molestando a los demás clientes. Nos ocuparemos de él en privado. El guardia se acercó de inmediato, agarrando con fuerza el hombro de Jason y señalándole que lo siguiera. Jason forcejeó débilmente, pero no pudo resistir la fuerza abrumadora de las grandes y poderosas manos del guardia. Fue llevado rápidamente por un pasillo angosto, más adentro del banco, lejos de la vista de todos. La puerta que daba al cuarto trasero del banco se abrió de golpe, y Jason fue empujado adentro con brusquedad. La habitación era pequeña y lúgubre, solo tenía una mesa y dos sillas metálicas frías. La tenue luz de un débil tubo de neón en el techo hacía que el espacio se sintiera aún más sombrío e inquietante. La puerta se cerró de un portazo tras él. El sonido fue seco, como una declaración del aislamiento total que Jason estaba a punto de soportar. Unos minutos después, la puerta volvió a abrirse. Victoria entró, cerrándola con firmeza detrás de ella, dejando a Jason cara a cara con ella, sin testigos de lo que estaba a punto de suceder. Se acercó lentamente, su mirada helada y dura, su voz baja pero cargada de poder. Ahora, Jason, tengamos una conversación honesta. ¿Qué fue lo que viste? ¿Y con quién has hablado al respecto? Jason la miró, plenamente consciente de que estaba extremadamente preocupada, a pesar de sus intentos por mantenerse serena. Por primera vez desde que entró al banco, Jason comprendió con claridad que él tenía el poder real, el poder de la verdad. «Tienes miedo de que exponga la verdad, ¿verdad?», preguntó Jason, con una mirada desafiante pero precisa. «Si no has hecho nada malo, ¿por qué estás tan asustada?». Victoria entrecerró los ojos, intentando ocultar la tensión creciente en su rostro. Sabía que Jason ya no era un chico fácil de intimidar. Se había convertido en un testigo peligroso, el único capaz de destruir todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. «Crees que eres muy fuerte, pero te vas a arrepentir de esto», dijo Victoria fríamente, con los ojos llenos de ira y desesperación. Jason permaneció inmóvil, mirando directamente a los ojos de Victoria, su determinación más firme que nunca. Sabía que no podía permitirse ser débil en ese momento. Era el instante para demostrar toda la fuerza de su valor y la creencia en la justicia que su madre siempre le había inculcado. En esa pequeña, oscura y tensa sala, Jason Porter tomó una decisión. Jamás volvería a someterse a ninguna forma de presión. Sabía que la lucha por la verdad apenas comenzaba, pero estaba listo. Listo para enfrentar lo que fuera, siempre que pudiera proteger los valores más importantes en los que siempre había creído.
La atmósfera en la habitación se volvió tan tensa que parecía imposible respirar. Jason seguía sentado, su mirada firme, sin mostrar la menor señal de vacilación, a pesar de saber que estaba en desventaja. Mientras tanto, Victoria permanecía de pie frente a él, su mirada aguda traicionando un creciente malestar. Sabía perfectamente el peligro que Jason representaba, una amenaza que, con un solo paso en falso, podía hacerla perderlo todo. Justo cuando Victoria se preparaba para seguir presionando a Jason, el sonido de pasos fuertes y decididos resonó desde el pasillo. La puerta se abrió con una autoridad inconfundible, y allí estaba, ni más ni menos, Naomi Porter, la madre de Jason. Su aparición repentina transformó de inmediato el ambiente en la habitación. Naomi entró al pequeño cuarto con una presencia imponente, orgullosa y segura. Su mirada se posó inmediatamente en su hijo, como para asegurarse de que estaba bien. Luego, con rapidez, sus ojos se volvieron hacia Victoria, tornándose afilados y dominantes, lo suficiente para poner nervioso a cualquiera. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Naomi con voz clara, serena, pero con un tono de frialdad inconfundible, como una advertencia poderosa. Victoria se sobresaltó levemente, pero intentó recomponerse enseguida, forzando una sonrisa falsa. Oh, hola, señora Porter. Solo estamos resolviendo un pequeño malentendido con su hijo. Nada serio. ¿Un pequeño malentendido?, repitió Naomi con tono irónico, sin apartar los ojos de Victoria, haciéndola visiblemente incómoda. Entro a un banco y me dicen que mi hijo ha sido encerrado en una habitación y tratado como un criminal. ¿Eso es lo que usted llama un pequeño malentendido? La aguda pregunta de Naomi dejó a Victoria evidentemente desconcertada. Intentó encontrar una explicación, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Señora Porter, le aseguro que esto solo es un procedimiento de seguridad necesario. Cuando sospechamos que puede haber un problema con los documentos, Naomi la interrumpió de inmediato. Su mirada se volvió aún más intensa, obligando a Victoria a enfrentar la verdad. ¿Documentos? Está hablando del cheque perfectamente legítimo de $5,000 de beca de mi hijo. ¿O estás intentando encubrir algo más serio que aún no sé? Las palabras de Naomi fueron como una cuchilla afilada que atravesó la psique de Victoria. Ella guardó silencio. Sus ojos por un breve instante dejaron entrever un destello de pánico que no pudo ocultar. Naomi se dio cuenta de inmediato de que la situación era mucho más grave de lo que había pensado inicialmente. Jason, dijo, girándose hacia su hijo, con un tono suave pero lleno de preocupación y también de mucha seriedad. Dime todo. No ocultes nada. Jason miró a su madre. Su presencia poderosa y segura lo ayudó a recuperar la confianza. Respiró hondo y habló con claridad y firmeza, sin un gramo de miedo en la voz. Mamá, yo no hice nada malo. Victoria no solo me trató injustamente. También le entregó un archivo confidencial del banco a Harrison Wells, el CEO de un banco rival. Lo vi todo. Las palabras de Jason resonaron con fuerza, haciendo que toda la sala se quedara en silencio. El rostro de Victoria palideció. Una expresión de horror se extendió por su rostro, mientras la expresión de Naomi se volvió más seria que nunca. Comprendía al instante la gravedad de lo que su hijo acababa de revelar. Naomi se volvió hacia Victoria, sus ojos brillando con una mezcla de fortaleza e ira helada. Señorita Victoria, dijo con voz firme, espero una explicación muy clara de lo que mi hijo acaba de decir. Victoria intentó decir algo para defenderse, pero sus palabras salieron entrecortadas y sin convicción, demostrando que había perdido completamente el control de la situación. Finalmente recurrió a su último recurso, intentar mostrarse firme. Señora Porter, todo esto es solo un malentendido. Este chico debió ver algo mal, o malinterpretarlo. ¿Malinterpretarlo?, repitió Naomi con una sonrisa fría y burlona. Entonces supongo que no le molestará si revisamos las cámaras de seguridad de la sala de reuniones para verificarlo. Victoria tembló. Sabía que Naomi no se dejaba engañar por mentiras torpes. Esa frase fue un golpe directo al falso sentido de control que había intentado mantener. Victoria perdió por completo la compostura. Su cuerpo estaba tenso y el sudor comenzaba a asomar en su frente. Yo creo que eso no es necesario, se lo aseguro. ¿Innecesario?, interrumpió Naomi, su mirada ahora helada, dejando a Victoria sin argumentos. Creo que es absolutamente necesario. Y estoy segura de que a la policía le interesarán mucho los archivos confidenciales que usted entregó al CEO del banco rival. Esa declaración fue el golpe final.
Victoria se quedó completamente en silencio. El color abandonó su rostro y comenzó a darse cuenta de que todo lo que había intentado ocultar estaba siendo expuesto frente a una mujer poderosa como Naomi Porter. Naomi se volvió hacia Jason, con los ojos llenos de orgullo y cariño. Una mirada que hizo que él volviera a sentirse cálido y seguro, después de toda la tensión y el miedo que había soportado. Sabía que la llegada de su madre era el momento clave, el punto de inflexión que haría que la verdad saliera a la luz. Señorita Victoria, declaró Naomi fríamente, con voz firme, cargada de poder y autoridad, llegaré hasta el fondo de esto. Le prometo que la verdad saldrá a la luz y cualquiera que intente encubrirla pagará las consecuencias. En esa pequeña y fría sala, la presencia de Naomi había cambiado por completo el rumbo de la situación. Jason supo, con total certeza, que desde ese momento la batalla por la justicia había comenzado oficialmente. Y era una batalla que él y su madre ganarían sin duda alguna. En el instante en que Naomi terminó de hablar, la atmósfera en la pequeña habitación se congeló, como si el aire mismo se hubiera detenido. Victoria permanecía de pie, en silencio, con el rostro visiblemente pálido y la mirada perdida, llena de pánico y nerviosismo. Cada capa de su fachada autoritaria y serena empezaba a resquebrajarse de forma irreversible. Naomi tomó suavemente la mano de Jason, con ternura pero con decisión, guiándolo fuera de aquella sala sombría. Los pasos de madre e hijo resonaban con fuerza en el pasillo, avanzando directamente hacia el salón principal del banco, donde muchos clientes y empleados se encontraban reunidos. Todas las miradas curiosas se giraron hacia ellos en cuanto aparecieron, y se detuvieron en el centro. Naomi alzó la voz con claridad y firmeza, tan potente que hizo que todos los clientes cesaran de inmediato sus actividades para prestarle total atención. Señoras y señores, les pido disculpas por interrumpir, pero ha ocurrido un asunto muy grave en este banco, y creo que todos tenemos derecho a conocer la verdad. Los susurros se extendieron rápidamente entre la multitud. Muchas miradas curiosas y confundidas se dirigieron hacia Naomi. Mientras tanto, Victoria también salió de la sala cerrada, visiblemente alterada, fuera de control, con los ojos llenos de desesperación al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos. Naomi se volvió de inmediato hacia Jason y le dijo con suavidad pero con firmeza alentadora: Jason, cuéntales a todos lo que presenciaste. Jason dio un paso al frente, el corazón latiéndole con fuerza por la tensión. Pero esta vez no tenía miedo. Sentía la mirada confiada de su madre sobre él, y eso le devolvió la calma y la fuerza que necesitaba. Su voz resonó con claridad y valentía, cada palabra precisa y aguda, como las notas que había escrito en su pequeño cuaderno. Esta mañana vine al banco OAKD a depositar un cheque legítimo de beca. Pero desde el inicio fui injustamente sospechado por la señorita Victoria y el personal, tratado de manera injusta e incluso obligado a esperar durante horas en aislamiento. Al principio pensé que era solo un malentendido, pero luego me di cuenta de que era algo mucho más serio. Jason hizo una pausa, mirando directamente a Victoria sin apartar la vista. Mientras esperaba, presencié por accidente cómo la señorita Victoria entregaba en secreto un archivo marcado como confidencial al señor Harrison Wells, director general de Meridian Group, un banco rival. Estoy seguro de que fue un acto grave de traición, dirigido a sabotear la empresa de mi madre. La acusación de Jason, clara y contundente, resonó en el amplio salón, provocando murmullos intensos entre los clientes y empleados presentes. Muchas miradas, atónitas e indignadas, se dirigieron inmediatamente hacia Victoria, quien ya no podía ocultar el miedo en su rostro. No, eso no es verdad, protestó Victoria débilmente, pero su voz temblaba y no convencía a nadie. Naomi dio un paso adelante, con la mirada fija en Victoria, y su voz se alzó más fuerte que nunca, firme y resonante, haciendo que todos en la sala prestaran atención. Señorita Victoria, sus acciones no solo son una grave violación a la ética profesional, sino también un acto de espionaje corporativo. Un delito muy serio. Siempre confié en usted la responsabilidad de dirigir este banco, pero lamentablemente ha sido usted quien traicionó esa confianza. Victoria colapsó de repente, temblando visiblemente. Todos sus intentos de defenderse se desvanecieron ante la declaración firme de Naomi. Los presentes quedaron atónitos al ver a la mujer poderosa y orgullosa derrumbarse por completo, débil y sin fuerzas. Naomi se volvió hacia uno de los empleados de mayor rango del banco, y con voz firme, sin titubeos, dijo:
A partir de este momento, la señorita Victoria Hayes queda oficialmente destituida de su cargo como gerente de Oak Bank. Exijo una investigación interna inmediata, la recuperación de todos los documentos relacionados con el incidente de hoy y la notificación a las autoridades competentes para esclarecer su responsabilidad. Las palabras de Naomi resonaron como una campana, marcando el final para Victoria. Ella bajó la cabeza, completamente inmóvil, como si toda su fuerza y poder se hubieran desvanecido en un instante. Los clientes y empleados que habían presenciado todo comenzaron a aplaudir, mostrando su apoyo a la decisión justa y contundente de Naomi. Jason sintió una profunda sensación de alivio, una alegría genuina al ver que se hacía justicia ante los ojos de todos. Naomi se volvió hacia él, sus ojos llenos de orgullo y amor infinito. Puso suavemente la mano sobre su hombro. Su voz era suave y afectuosa, pero llena de fuerza. Jason, lo hiciste muy bien hoy. Fue tu valentía y determinación lo que ayudó a proteger la verdad. Estoy muy orgullosa de ti. Jason sonrió levemente. Una calidez intensa se extendió por su pecho al escuchar esas palabras de su madre. Por primera vez en toda esa mañana tensa y dolorosa, se sintió verdaderamente protegido, amado y valorado. En ese momento de máxima tensión y drama, Victoria fue escoltada fuera del banco bajo la atenta mirada de todos. Naomi observó su figura derrotada alejarse, y luego se giró una vez más, con la mirada firme y decidida, reafirmando que la justicia siempre prevalece y que la verdad, por más oculta que esté, tarde o temprano sale a la luz. El impactante evento en el banco Oakdale se propagó rápidamente por toda la comunidad y el mundo financiero, convirtiéndose en el centro de todas las conversaciones. Después de que Victoria fuera escoltada fuera del banco frente a todos los empleados y clientes, Naomi Porter no perdió tiempo en tomar medidas decisivas para encaminar nuevamente al banco. Al día siguiente, bajo la estricta supervisión de Naomi, el banco Oakdale lanzó oficialmente una exhaustiva investigación interna. Un equipo de expertos independientes en auditoría fue rápidamente desplegado para revisar cada documento, cada grabación de seguridad y cada registro de las reuniones recientes. No pasó mucho tiempo antes de que se revelaran pruebas claras de la traición de Victoria, y en particular de su grave actitud racista, de forma completa y convincente. Las grabaciones de seguridad mostraron que no solo Jason, sino también muchos otros clientes, personas de color, inmigrantes o quienes no cumplían con los estándares de Victoria, fueron tratados injustamente y discriminados de manera flagrante. Además, se descubrieron documentos confidenciales relacionados con el intercambio con Harrison Wells, confirmando la grave y organizada traición de Victoria, cuyo objetivo era sabotear la reputación e intereses del banco Oakdale en su totalidad, y específicamente dañar a Naomi Porter. Una vez que los resultados de la investigación fueron hechos públicos, la dirección del banco enfrentó una inmensa presión por parte del público y los accionistas. Naomi Porter, con su fuerte carácter y determinación, presidió personalmente una reunión de emergencia, donde anunció un plan de reestructuración integral para restaurar la confianza y los valores fundamentales del banco. No podemos cerrar los ojos ante la injusticia y los actos indebidos que han ocurrido dentro de nuestro propio banco, declaró Naomi con firmeza ante la junta directiva y todos los empleados. Este reciente incidente es una llamada de atención que nos recuerda que la bondad, la equidad y la transparencia son los valores más importantes que Oakdale debe perseguir. La reestructuración comenzó con Naomi despidiendo de inmediato a todos los empleados que habían apoyado o que habían sido cómplices silenciosos del comportamiento discriminatorio y del estilo de gestión autoritario de Victoria. Fue una decisión contundente, que causó mucha controversia, pero necesaria para erradicar completamente las actitudes racistas de la cultura corporativa. Después de limpiar profundamente el ambiente interno, Naomi decidió implementar un nuevo programa de formación obligatoria para todos los empleados de Oakdale. Este programa, titulado Construyendo la Eliminación de la Discriminación, se centró en generar conciencia y educar sobre la diversidad, la equidad y el respeto por las diferencias individuales. Naomi no dudó en invitar a reconocidos expertos en ética y derechos humanos para guiar el programa, asegurándose de que todos los empleados abrazaran un mensaje compartido, que Oakdale sería, de ahora en adelante, un lugar de absoluta igualdad y humanidad. En medio de esta ola de cambios profundos, Naomi también puso especial atención en los empleados con corazones compasivos,
aquellos que habían tenido el valor de hablar o que habían apoyado en silencio a Jason durante sus momentos más difíciles. Una de esas empleadas fue Melody Pham, la joven que mostró constantemente amabilidad, cortesía y profunda empatía hacia Jason en el tiempo en que él fue aislado y cuestionado en el banco. Melody había sido una simple cajera, rara vez notada, pero Naomi reconoció que, en un momento en el que muchos eligieron guardar silencio o mostrarse indiferentes ante la injusticia, Melody había intentado, con miradas comprensivas o suaves palabras de aliento, levantar el ánimo de Jason cuando él se sentía más solo. Para Naomi, valores como la bondad, la integridad y la ética personal siempre fueron considerados más importantes que las habilidades técnicas. Por eso decidió reunirse personalmente con Melody, en una conversación sincera y profunda, para conocer mejor a esta joven mujer. Tras esa conversación impresionante, Naomi no perdió tiempo y nombró a Melody como la nueva gerente de la sucursal de Ogdi, reemplazando el puesto que Victoria había dejado tras su destitución. El nombramiento de Melody generó un efecto positivo inmediato dentro del banco. Los empleados acostumbrados a una atmósfera de presión y miedo bajo la gestión autoritaria de Victoria, ahora se sentían animados y esperanzados ante un futuro completamente nuevo, guiado por el liderazgo humanista y comprensivo de Melody. En su primer día como gerente, Melody se paró frente a todos los empleados y clientes del banco OAKT, hablando con voz suave pero segura. Entiendo perfectamente que nuestro banco acaba de atravesar una crisis muy seria, pero es precisamente en estas crisis donde descubrimos el verdadero valor de la bondad y la justicia. A partir de ahora, OAKT será un símbolo de igualdad, donde cada cliente, sin importar quién sea o de dónde venga, será tratado con el máximo respeto. Las palabras de Melody recibieron un aplauso entusiasta de todos los presentes, no solo porque marcaban un nuevo comienzo, sino también porque reafirmaban los verdaderos valores a los que el banco se comprometía. Naomi estaba a su lado sonriendo con satisfacción al ver los cambios positivos desarrollarse justo ante sus ojos. Sabía que el camino por delante aún tendría muchos desafíos, pero también sabía que con determinación firme y fe en los valores correctos, cualquier dificultad podía ser superada. Jason estaba junto a su madre, observando en silencio todos los cambios positivos que estaban ocurriendo, con un profundo sentimiento de orgullo y realización creciendo en su interior. Sabía que su valiente decisión de no rendirse aquel día había desempeñado un papel importante en esta maravillosa transformación. Al mirar a su alrededor, el banco Oak-D era ahora completamente distinto. Jason entendió que su lucha no había sido solo una pequeña batalla personal. Fue una lucha colectiva por la justicia, por la dignidad humana. Una lucha que todos tienen la responsabilidad de asumir para crear un mundo mejor y más justo. Para todos, los cambios positivos en el banco Oak-D no solo marcaron un hito significativo en las carreras de Naomi y Melody, sino que también se convirtieron en un punto de inflexión en la vida de Jason. De ser un chico común con sueños sencillos, Jason se había convertido en un poderoso símbolo de valentía y fe en la justicia, sorprendiéndose incluso a sí mismo por el crecimiento que esta dolorosa experiencia le había traído. La historia de resiliencia de Jason se difundió rápidamente, no solo dentro de la comunidad local, sino también entre la dirección de la Academia Webster, donde estudiaba. La prestigiosa escuela decidió invitar a Jason a dar un discurso especial para que pudiera compartir su experiencia con sus compañeros. Para Jason no era solo un gran honor, sino también una importante responsabilidad que no podía rechazar. Aquella mañana, el gran auditorio de la Academia Webster estaba lleno de estudiantes y profesores, con una mezcla palpable de expectativa y emoción en el ambiente. Cuando Jason subió al escenario, el reflector lo iluminó directamente, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Pero al bajar la mirada, sus ojos se encontraron con los de su madre, Naomi, llenos de orgullo y aliento, y Jason sintió de inmediato una oleada invisible de fuerza dentro de él. Respiró hondo y comenzó a hablar con claridad, calma y una convicción apasionada. Hola a todos. Hoy estoy aquí para compartir una historia. Una historia de injusticia, pero también de valentía y esperanza. La voz de Jason resonó por todo el auditorio, captando la atención de todos de inmediato. Continuó eligiendo cuidadosamente cada palabra para transmitir las emociones sinceras y profundas que nacían de la dolorosa experiencia que había vivido. Siempre pensé que la discriminación era algo lejano, que solo existía en los libros o en la televisión. Nunca imaginé que un día yo sería víctima de ella.
Pero ese día en el banco Oakdale, me enfrenté a una injusticia que jamás había imaginado. Jason relató con detalle todo lo que tuvo que soportar. La sospecha, los insultos, las miradas condescendientes y la impotencia de ser aislado solo por el color de su piel. Sus palabras, tan sinceras y emotivas, dejaron a todo el auditorio en un silencio absoluto. Muchos estudiantes no pudieron ocultar su profunda emoción y empatía al escuchar su historia. Pero fue en esos momentos oscuros que recordé las palabras que una vez me dijo mi madre. Continuó Jason, con la mirada llena de orgullo dirigida hacia Naomi, sentada en primera fila. Ella me enseñó que nunca debemos ceder ante la injusticia, que cada persona, sin importar quién sea, puede usar el coraje y la perseverancia para hacer una diferencia positiva en la sociedad. El aplauso fue ensordecedor cuando Jason pronunció esas palabras. Muchas miradas se posaron sobre él con admiración, como si el chico que se encontraba ante ellos ya no fuera solo un compañero de clase, sino un verdadero símbolo de valentía e integridad. No podemos controlar si la injusticia nos sucede, continuó Jason, con la voz cada vez más firme. Pero sí podemos elegir cómo enfrentarla. Yo elegí alzar la voz, no quedarme en silencio. Y creo que todos ustedes también tienen ese poder. Jason concluyó su discurso con una ovación de pie por parte de los estudiantes y profesores del auditorio. Muchos se levantaron para aplaudir y demostrar su apoyo absoluto a lo que acababa de compartir. En ese instante, Jason se sintió profundamente conmovido y orgulloso, sabiendo que había transmitido un mensaje significativo a todos los que lo rodeaban. Después del discurso, muchos amigos se acercaron a Jason, lo abrazaron y le agradecieron por haberlos inspirado a ser más fuertes, a enfrentar las injusticias que habían vivido o que aún estaban enfrentando en sus propias vidas. En ese momento, Jason entendió que su historia ya no era solo una experiencia dolorosa y personal, sino que se había convertido en un faro de esperanza para todos los jóvenes que buscaban fuerza para luchar por la justicia y la igualdad. A partir de aquel discurso, la vida de Jason cambió de forma significativa. No solo fue respetado por sus compañeros y profesores, sino que también se convirtió en una figura representativa en su comunidad, siendo invitado frecuentemente a participar en debates y eventos sobre igualdad y justicia social. Pero lo más importante para Jason seguía siendo el orgullo de saber que no se había rendido ante la adversidad, que realmente había aplicado la invaluable lección que su madre, Naomi, le había enseñado, que el coraje, la perseverancia y la creencia en la justicia podían cambiarlo todo. Una tranquila tarde, en el cálido hogar de la familia Porter, Jason se sentó junto a su madre en su mesa de comedor de siempre. La miró, con los ojos llenos de gratitud y amor. Gracias, mamá, por siempre creer en mí y enseñarme a convertirme en la persona que quería ser. Gracias a ti, ahora entiendo que incluso en los momentos más oscuros, todavía podemos encontrar la luz. Naomi sonrió, colocando suavemente su mano sobre el hombro de su hijo, con los ojos también llenos de amor y un orgullo infinito. Jason, tú fuiste quien eligió usar la luz que llevas en el corazón para disipar la oscuridad. Y yo creo que tu vida seguirá inspirando, seguirá ayudando y protegiendo a quienes más lo necesitan. Eso es el verdadero éxito. Estas palabras sinceras y profundas resonaron en la mente de Jason, convirtiéndose en una fuerza poderosa que lo ayudaría a seguir creciendo en el camino que había elegido. Jason Porter ya no era solo un chico común, se había convertido en un joven héroe, portador de la responsabilidad y la convicción de seguir difundiendo el valor, la justicia y la bondad por todo el mundo. A través de la historia de hoy, vemos que el coraje y la perseverancia siempre pueden superar el prejuicio y la injusticia, incluso en las circunstancias más difíciles. Jason Porter demostró que cualquiera, sin importar su edad o situación, puede alzarse para defender la justicia y promover valores positivos en la sociedad. ¿Y tú? Si estuvieras en los zapatos de Jason, ¿elegirías quedarte en silencio o hablar valientemente contra la injusticia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle like y compartir esta historia significativa con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos inspiradores.